Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, supongo que muchos de vosotros habréis visto miles de vídeos o cientos de vídeos por lo menos donde os explican cómo dormir mejor, ¿no? Donde nos cuentan una serie de técnicas o de tácticas o de herramientas que podemos utilizar para dormir mejor. Y quizás algunos de vosotros las habéis probado con constancia, pero aún así sentís que no lográis dormir bien. Bueno, pues yo vengo a contaros aquí una alternativa y os voy a contar además el motivo por el cual llegué a esta conclusión, que realmente fue bajo una aventura que viví en Tailandia, que os voy a contar aquí para que veáis un poco por qué no estoy de acuerdo en que ciertas herramientas funcionen sí o sí para dormir mejor, ya que a pesar de que todos estos vídeos nos dan muy buenos consejos, evidentemente, para dormir, pero lo que me he encontrado es que estos vídeos no explican una parte, un secreto que nadie cuenta y que es el que realmente hace que descansemos bien, que durmamos mejor. Así que si quieres saber cuál es ese secreto y qué aventura pasé en Tailandia para llegar a esa conclusión, quédate a ver el vídeo. Y antes no te olvides de suscribirte aquí abajo. ¡Empezamos! Bueno, como todos sabéis, hay muchos vídeos en la red donde nos hablan qué cosas debemos hacer para dormir mejor, ¿no? Os he puesto aquí un resumen de las más típicas, ¿no? Nos recomiendan que tengamos una buena temperatura en el cuarto donde vayamos a dormir, es decir, que no pasemos frío, que no pasemos calor. Y hombre, esto es esencial. Evidentemente, si estamos pasando mucho calor, no vamos a poder descansar, no vamos a poder dormir. Y si estamos pasando mucho frío, si tenemos frío, tampoco. Esto es cierto, pero lo que quiero contaros es que aunque cumplamos todos estos principios, si no cumplimos uno que no aparece aquí, no vamos a dormir mejor. Por mucho que tengamos una muy buena temperatura en la habitación, por mucho que, por ejemplo, no haya ruidos, esa es otra, ¿no? Efectivamente, si hay mucho ruido, eso va a hacer que no descansemos o que incluso no podamos llegar ni siquiera a dormir. Es verdad que un entorno silencioso nos va a ayudar a dormir mejor, pero vuelvo a insistir, por mucho que cumplamos todo esto, si no cumplimos esa otra cosa, no vamos a descansar, ¿vale? Y ese es el motivo por el cual, a pesar de que muchas veces seguimos estos consejos, no logramos dormir mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? También nos recomiendan mucho cenar pronto, ¿no? Para no irnos con la digestión pesada a dormir, y es cierto, si nos cenamos una pizza entera tamaño familiar a los 4 quesos y demás, si además inmediatamente después nos vamos a dormir, por lo general no vamos a tener un buen descanso, ¿vale? Es cierto que hay que ir un poco con la digestión ya hecha, una cena ligera, cenar pronto, todas estas cosas. ¿Qué más nos recomiendan? Que apaguemos las pantallas, es decir, que no miremos el teléfono móvil, que no miremos la tele, que no miremos el ordenador justo antes de irnos a dormir, sino que apaguemos las pantallas y nos dediquemos a otras actividades, pues como 1 hora o 2 antes de irnos a dormir. Esto ayuda, pero es cierto que también depende qué estemos viendo en esas pantallas. Es cierto que físicamente ese estímulo de luz que nos llega desde las pantallas puede hacer que fisiológicamente nuestro cerebro piense que todavía es de día, que todavía tenemos que tener actividad, y es cierto que bueno, puede ayudar a que no se despierten ciertos procesos dentro del cuerpo que nos preparan para dormir, ¿no? Ciertas hormonas y demás. Pero también es cierto que si bajamos el brillo y además estamos leyendo algo agradable, algo que nos haga conectar, vamos a decir, con lo bonito de la vida, pues tampoco tiene por qué ser esto tan malo, ¿no? Pero bueno, es cierto que bueno, si podemos evitarlo también ayuda a dormir mejor. ¿Qué más nos cuentan? Por ejemplo, nos dicen que debemos dormir un mínimo de X horas. He puesto X porque en esto, bueno, hay gente que dice que hay que dormir un mínimo de 8 horas, hay gente que dice que hay que dormir un mínimo de 7 horas. Yo, bajo mi propia experiencia, os puedo asegurar que el 90% de las veces duermo como mucho 6 horas. Más allá de las 6 horas, por lo general, yo lo que me ocurre es que me levanto peor, descanso peor. Puede ser, no lo sé, hay gente que dice que hay un porcentaje de personas que necesitan dormir menos. Si os soy sincera, yo no creo que yo sea de ese porcentaje. Lo que ocurre es que sí he descubierto ciertas formas bajo las cuales sé que se duerme mejor. Cuando uno descansa bien, realmente da igual si duerme 6 horas o duerme 10. Quiero decir, si descansáramos mal, daría igual estar 10 horas en la cama. Creo que todos hemos pasado por la experiencia de dormir 9, 10 horas y aún así levantarnos medio muertos, ¿no? Levantarnos cansados, con mala cabeza, con la cabeza embotada, con mucho sueño, necesitamos un café. ¿Qué ocurre? Que enseguida nos tomamos el café, enseguida muchas veces, debido al ritmo de vida, nos vemos obligados a meternos en la acción, ¿no? En ir a trabajar, en empezar ya a tener activo nuestro cerebro, y eso puede hacernos creer que en el fondo, bueno, no hemos dormido mal, nos hemos despertado bien. Pero yo lo que os invito es a que os observéis en el primer milisegundo, nada más tener conciencia de que os habéis despertado. Incluso antes de abrir los ojos, intentad pensar o sobre todo sentir cómo estáis. ¿Cómo estáis de ánimo? ¿Cómo estáis físicamente? ¿Os cuesta moveros? ¿Os levantáis llenos de energía? ¿Como si os acabaran de cargar las pilas? Porque no es lo mismo levantarse así desde el primer segundo
que levantarse pues hecho polvo, arrastrándonos, y bueno, luego el café y la obligación de ir a trabajar nos lo terminan de arreglar, ¿vale? No es lo mismo. Entonces yo os animo a que hagáis la prueba. Es decir, yo no soy partidaria de decirle a nadie cuántas horas debe dormir. Creo que todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de saber, de conocer en realidad qué horas necesito. Habrá días que necesite más, habrá días que necesite menos horas para dormir. Es decir, por favor, no nos obsesionemos, porque muchas veces a lo mejor hemos dormido 7 horas o 6 horas y nos levantamos súper bien, pero claro, muchas veces nuestra parte racional dice, ay no, que los científicos dicen que hay que dormir 8 horas, bueno, me voy a quedar un poquito más en la cama. Y al final nos quedamos en la cama y muchas veces empeoramos nuestro estado. No sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí sí que me ha pasado mucho. Cuando dormía 5 horas o 6 horas me levantaba y me sentía súper culpable, ¿no? A pesar de que me levantaba pues con la cabeza despejada y con buen ánimo, pues a veces me quedaba en la cama durmiendo más, porque claro, yo pensaba, Dios mío, que solo he dormido 5 o 6 horas, voy a dormir más, voy a ver si duermo 8 horas o voy a ver si duermo más, ¿no? Que es lo que me recomiendan por ahí. Bueno, pues cuando me he forzado a hacer eso, por lo general, efectivamente me he vuelto a dormir, pero cuando han pasado esas 8 horas resulta que me he despertado peor, me he levantado con la cabeza embotada, nublada, con peor ánimo y sobre todo con mucha menos fuerza física, ¿no? Con menos energía. Así que yo os invito a que tengamos más naturalidad a la hora de dormir. Es decir, si tú un día por lo que sea duermes 5 horas y te levantas bien, sobre todo observar vosotros mismos, es como una brújula que llevamos dentro. Nada más despertarme, ¿cómo me siento? Si siento que he descansado, me siento ya lleno de energía y demás, pues levántate, aunque hayan pasado 5 horas. ¿Qué ocurre? Que si por lo que sea no aguantas todo el día y por la tarde necesitas echarte un rato, descansar, tampoco pasa nada. Yo lo que creo es que hay que hacer caso a nuestro cuerpo y cada persona es distinta y cada momento de la vida es distinto y habrá días en los que necesitemos dormir más y días en los que necesitemos dormir menos o repartir ese sueño en diferentes tramos horarios. Así que os invito más bien a que vosotros experimentéis cuánto necesitáis dormir, más que basaros en unas horas concretas determinadas, ¿vale? Luego, ¿qué más? A veces nos dicen lo que tenemos que hacer es meditar, ¿no? Antes de ir a la cama me paro, medito, me relajo, me tranquilizo y a veces eso funciona. A veces eso funciona porque nos hace conectar con el ingrediente que nos falta, que no está aquí. Pero no siempre funciona, es decir, por el hecho de pararme a meditar antes de irme a dormir, si yo no logro solucionar ese otro ingrediente secreto, no voy a descansar bien tampoco. Antes de hablar de ese ingrediente secreto, os voy a contar mi aventura en Tailandia, para que veáis un poco cómo llegué a esa conclusión y bueno, no solo fue en ese momento, sino luego a lo largo de los años, bueno, es un poco la conclusión a la que yo he llegado. Realmente todo esto no funciona si hay otra cosa que no tenemos en cuenta, ¿vale? Bien, ¿y cómo fue mi aventura en Tailandia? Bueno, pues os pongo un poquito en contexto, ¿vale? En mi viaje a Tailandia, la mayor parte del viaje fueron 5 semanas y como 4 semanas o así estuve completamente sola. Es un viaje, bueno, que realicé por mi cuenta porque buscaba respuestas, me encontraba en un momento de crisis existencial y bueno, digamos que dentro de ese viaje pues hubo un momento en el que me apetecía estar en contacto con la naturaleza virgen de verdad, ¿no? Quería alejarme de todo lo que es, vamos a decir, ciudades, ruido, coches, todo lo artificial, ¿no? Entonces acabé yendo a una reserva natural, que son unas islas que se llaman Similan Islands y son unas islas que solo abren durante 6 meses al año, es decir, durante 6 meses están completamente cerradas, no hay acceso de ningún ser humano para proteger todo el ecosistema. Entonces son islas que son bastante salvajes, es decir, en esas islas solamente hay unas tiendas de campaña para dormir que las montan en el momento en el que llegas y punto, y ya está. Ni siquiera hay un muelle para que los barcos atraquen, ¿vale? Los barcos, digamos que atracan un poquito más en el fondo y te acercan en una lancha hasta la orilla. La verdad es que son unas islas súper paradisíacas, las típicas de la arena blanca, el agua azul turquesa y animales salvajes por todas partes, incluidos algunos peligrosos. Es toda una aventura dormir allí, pero al mismo tiempo es toda una prueba de ver cómo el ser humano también se puede adaptar a la naturaleza pura y dura, ¿no? Incluso viniendo de una ciudad como venía yo de Madrid. Bien, ¿y qué pasó realmente? Bueno, pues que el primer día que dormí allí, bueno, me pasaron una serie de aventuras que ya me hicieron estar un poquito tensa, ¿no? Digamos que de alguna forma en el traslado en barco desde lo que es el continente habían perdido mis zapatillas, bueno, las zapatillas de todos, pero todo el mundo traía unas zapatillas de repuesto, pero yo no traía nada, entonces me vi obligada a andar descalza por la selva tropical
natural que no sé si sabéis cómo es todo humedad, todo bichos, sapos, escarabajos, serpientes, hay de todo. Bueno, pues me vi un poco obligada a caminar sobre caminos que no existían, porque yo justamente llegué a esa reserva natural el primer día que abrían de los 6 meses, es decir, había estado durante 6 meses en modo salvaje, así que no había caminos ni había nada civilizado, ¿vale? Bueno, para que os hagáis una idea, para que os pongáis en contexto, a mí eso me daba miedo, evidentemente. Llegó un momento que pensé, Dios mío, sácame de aquí, ¿qué hago yo aquí en una isla donde no hay nada, no hay carreteras, no hay bares, no hay hospitales? Si me pasa algo, me tienen que ahora meter en una lancha, llevarme hasta el barco, y el barco tranquilamente ya llegará dentro de 3 horas o así a tierra firme, ¿no? Y ya desde ahí me tendrían que buscar un hospital o algo, ¿no? Y claro, encima estaba rodeada pues de animales, bueno, pues como en todas las selvas, ¿no? Hay animales tranquilos y hay animales un poquito más peligrosos. Y lo que pasó realmente, para que os hagáis una idea, yo dormía en una tienda de campaña que me habían plantado ahí en un momento, que estaba rodeada de hormigas rojas gigantes, pero bueno, el caso es que cuando llegó la hora de dormir, imaginaros, todo oscuro, más oscuro de lo que os podáis llegar a imaginar, porque eran unas islas completamente vírgenes, sin ningún tipo de civilización, en mitad del océano Índico. O sea, para que os hagáis una idea, no había nada de luz, ¿vale? Entonces, en la más completa oscuridad, simplemente con una linterna, el típico frontal, bueno, logré meterme en la tienda de campaña para irme a dormir. Y en ese momento, bueno, pues me puse a mirar por toda la tienda de campaña por si se había colado, no sé, alguna serpiente o algo dentro, y no la había visto durante el día. Entonces, bueno, recorriendo con la linterna, imaginaros un foco pequeñito que solo vas viendo trocitos de la tienda de campaña, pues de repente vi que había unos agujeros bastante grandes, o sea, que cabían cucarachas o cabían serpientes. Claro, inmediatamente lo tapé como pude con la ropa, la poca ropa que tenía, puse la mochila y me puse a rezar para que no entrara ninguna serpiente. Pero lo peor de todo es que haciendo este recorrido con la linterna me encontré con una araña que era de color amarillo fosforito, y en aquel momento pensé, oh Dios mío, creo que todos los animales con el color fosforito son animales venenosos, pero muy venenosos. ¿Qué pasa? Que en ese momento dije, ¿y qué hago? Es completamente de noche, esto no es una pared, vamos a decir, de cemento donde yo le pego un zapatillazo, ¿no? Y ya me he quitado el problema de encima. Además, sepa Dios si hay más arañas dentro, ¿no? Y llegó un momento en que no pude hacer nada. Me tuve que rendir y pensar, bueno, pues ya está, pues si me tiene que picar, si me tiene que envenenar, incluso hasta si me tengo que morir, ¿qué le voy a hacer? Es que no había otra solución, estaba completamente atrapada. Por un momento me entró el pánico y pensé en salir volando, no sé cómo, pero dije, Dios mío, yo me voy de aquí, me voy a la civilización. Pero llegó un momento en que me di cuenta de que no había otra solución. Yo ya estaba donde estaba metida, era de noche, todo el mundo durmiendo, bueno, había poca gente, realmente éramos, bueno, los pocos que nos habíamos atrevido a ir allí, pero eran gente que ni hablaban ni siquiera en inglés. Así que esa fue mi primera rendición, ¿vale? Quedaros con esta palabra porque realmente en aquel momento lo primero que pensé fue, Dios mío, lo mismo me pica esta araña, me muero y nadie se entera hasta el día siguiente. Y lo peor de todo es que pensé, qué fuerte, lo mismo me muero aquí, sin nadie alrededor, completamente sola, sin mi familia, cuando se lo cuenten a mi madre, si es que la localizan, porque claro, yo en un principio pensaba, bueno, ¿y cómo van a localizar a mi madre? Van a tardar días, ¿no? Porque además en esas islas evidentemente no había nada de cobertura, no había antenas, no había telefonía móvil, no había nada de todo eso. Pero también es verdad que pensé, bueno, ¿y qué más te dará, Alanis? Tú obsérvalo por un momento. Creo que el tema de cuándo morimos no lo controlamos nunca. Es decir, no sabemos ni cuándo nos vamos a morir ni cómo nos vamos a morir. Al menos es mi forma de pensar. Creo que eso no podemos controlarlo, aun incluso cuando creamos que lo estamos controlando, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado pensé, existen muchas formas terribles de morir. Quizás estando aquí tumbada en mitad de un paraíso, en una playa paradisíaca, con arena blanca, azul turquesa, rodeada de naturaleza real, quizás no es tan mala idea. Quizás, bueno, comparado con otras muertes, pues no sea tan mala muerte, ¿no? Ya sé que hay personas que a lo mejor este tema de la muerte a lo mejor no lo tienen tan integrado, ¿no? Pero yo tampoco lo tenía en aquel momento, y en aquel momento os puedo asegurar que me rendí. Me rendí incluso pensando que el resultado final podría ser que me iba a morir, ¿no? Así que bueno, me empecé a tranquilizar, pero bueno, en ese momento apareció otro problema, que es el siguiente. Yo realmente, claro, eran islas súper pequeñitas, eran islas muy pequeñitas y muy planas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esas islas justo estaban situadas
al lado del epicentro donde ocurrió el gran tsunami, ¿no? en el sudeste asiático. No sé si lo recordaréis, en el año 2004, que hubo un tsunami gigante que arrasó con todas esas islas. En concreto, estas islas quedaron bastante arrasadas, porque ya os digo que son planas, no hay ningún sitio al que subirse, no hay ninguna construcción tampoco a la que subirse, y están justamente en mitad del Océano Índico, justamente de donde vino toda la gran ola, ¿no? que arrasó con Tailandia y con muchos países del sudeste asiático. Bueno, pues en ese momento yo estaba escuchando las olas, ¿no? Porque estaba a 2 metros de la playa. Bueno, pues yo escuchaba las olas venir, ir, y hubo un momento en que se callaron. Claro, en aquel momento me saltó una alarma y pensé, a ver si no va a ser la araña y ahora resulta que voy a morir en un tsunami, porque claro, cuando las olas se callan de repente, tan repentinamente, puede ser que se esté montando un tsunami, ¿no? Y ahí sí que no tenía tampoco ni siquiera escapatoria, porque además era como, bueno, ahora si vienen y arrasan, me van a llevar en mitad del océano, creo que aquí hay tiburones también, o sea que era como, bueno, no te escapas, Alanis, o sea, si no te vienen por un lado, te van a venir por otro, o sea que ríndete, no tienes nada que hacer, no puedes controlar nada. Es cierto que en aquel momento, como me vi tan atrapada, me vi en esa situación en la que no sabía cómo salir de ella, llegas a un extremo en el que o revientas de, vamos a decir, de ansiedad, de estrés, de locura, ¿no? O llega un momento en que te rindes, ¿no? Y yo, digamos que conecté con esa rendición, con esa sensación de, bueno, pues ya está, pues si esto es lo que me tiene que ocurrir, lo acepto, pero lo acepto con mayúsculas, ¿vale? Y digamos que con ese sentimiento me quedé dormida. ¿Qué ocurrió al día siguiente? Que me desperté porque había ruidos, ¿no? En la selva, había como ciertos animales peleándose, que no sé lo que eran, metiendo gruñidos, no lo sé, la verdad es que daba un poco de miedo al principio, pero solo sé que cuando abrí los ojos era ya de día, me encontraba completamente viva, no me había picado ninguna araña, no me había arrasado ningún tsunami y sobre todo, me había levantado con una sensación interna de felicidad, de paz, de ilusión, de alegría, de conexión conmigo, de amor hacia la vida, de amor hacia mí. No os podéis ni imaginar, no os puedo ni describir la sensación con la que me desperté. Y os puedo asegurar que no dormí en ningún sitio cómodo, porque eso no era el típico campamento occidental donde tú plantas tu tienda de campaña y estás en formato horizontal. No, eso era una auténtica selva salvaje, es decir, yo no tenía almohada, el saco de dormir me lo dejaron, no tenía ninguna esterilla debajo, estaba durmiendo literalmente en el suelo duro, y además un suelo que no era uniforme, o sea, no os podéis imaginar peor cama, no tenía control tampoco de la temperatura, del ruido, de la comodidad de la cama, de nada, es decir, estaba literalmente durmiendo en el suelo de la selva, rodeada de animales salvajes. Entonces, bajo esas condiciones, dormí mejor que nunca en mi vida, mejor que nunca. ¿Se dieron todas estas condiciones? No, yo no medité, creo que dormí 5 o 6 horas también, había muchos ruidos, no sé, en fin, había un montón de motivos por los cuales yo debería haber dormido mal. Sin embargo, dormí mejor que nunca en mi vida. Pero lo que sí que aprendí a raíz de ese día es que realmente lo que nos hace descansar bien, lo que nos hace dormir mejor, es llegar a ese punto de rendición y de entrega total, en confianza y en paz. Es decir, que cuando ya llega un momento en que no te preocupa ni tu propia muerte, y cuando ya llega ese momento en el que reconoces que no controlamos nada, o incluso cuando llega ese momento en el que te sientes en paz con lo que tenga que ocurrir, sea lo que sea el resultado que sea, ahí es cuando uno logra apagar ese botoncito que no logramos apagar muchas veces haciendo todo esto. Es un botoncito de on-off, ¿no? Que nos permite descansar o no. O sea, realmente, por mucho que hagamos, si no logramos desconectar ese botón, ¡pin!, rendirnos, entregarnos en paz, es decir, con tranquilidad, no con resentimiento, no con resignación, no de, bueno, venga, lo acepto, no controlo nada, no. Se trata de sentir que no controlamos nada y no pasa nada, incluso sentir que hay algo más allá que nos guía, que nos protege y que todo lo que está ocurriendo por algún motivo que no alcanzamos a entender, pero que tiene su sentido y que además el sentido es bueno. Entonces, ¿cómo se logra apagar ese botón? Bueno, hay veces que hay personas que conectan con esta idea rápidamente, hacen un clic mental y realmente logran apagar ese botón. Pero es cierto que no es fácil, sobre todo si tenemos en nuestro día a día, ¿no? Si vivimos en grandes ciudades, si tenemos estrés, si tenemos ciertas formas de interpretar la realidad, eso nos hace sufrir, nos hace tener ansiedad. Yo os puedo dejar aquí 3 filosofías o 3 formas de interpretar la realidad que a mí me han servido mucho y que sobre todo las 3 van un poco más orientadas a esta historia de que no controlamos nada, de que todo ocurre con un orden y que nosotros cuanto más nos apartemos, cuanto más nos
quitemos de en medio, mejor va a ocurrir. De hecho, son filosofías que en el fondo nos hablan de que hay algo ahí que nos está de alguna forma guiando, protegiendo y que no tenemos nada de lo que preocuparnos, ¿vale? ¿Cuáles son estas tres filosofías? Bueno, por un lado está la teoría del desdoblamiento del tiempo, es de las mejores que conozco, sobre todo para dormir y descansar bien. Hace un tiempo tuve unos vídeos aquí puestos, ahora los tengo en modo privado. Si alguno os interesa, los tenéis, bueno, os voy a dejar abajo un enlace, ¿vale? Que es a una lista con todos los vídeos que hice sobre este tema, sobre la teoría del desdoblamiento del tiempo, ¿vale? De Jean-Pierre Garnier Mallet. Así que si os interesa volver a verlos o aquellos que no los hayáis visto, podéis acceder abajo en el enlace, ¿vale? A la lista de vídeos. Luego, otra filosofía que nos ayuda mucho con esto, que está muy orientada a esto que os acabo de contar, es el estoicismo, ¿vale? Ya haré algún vídeo más adelante contándoos más cosas. Ahora se ha puesto de moda, pero como todos sabemos, esta filosofía viene de la antigua Grecia, ¿no? Pero viene un poco a decir todo esto que os he contado, ¿vale? De ríndete, no hay nada de qué preocuparse, todo ocurre porque tiene que ocurrir, no controlamos nada, lo único que controlamos, eso sí, según el estoicismo y según Viktor Frankl, que también lo he comentado en algún vídeo, que no podemos controlar nada externo a nosotros, lo único que podemos controlar es cómo reaccionamos o cómo nos sentimos con respecto a eso que está ocurriendo, ¿no? Y en este caso yo, en esta aventura en Tailandia, logré de alguna forma, no consciente, pero de forma inconsciente logré, vamos a decir, soltar y dejar de querer controlar lo que ocurre fuera. Otra filosofía que ayuda mucho con esto es un curso de milagros, que también haré algún vídeo hablando de esto. Actualmente me encuentro haciendo el libro de ejercicios y es transformador, os lo puedo garantizar, sobre todo si sigues más o menos bien todos los ejercicios. Es bastante liberador. Pasa que un curso de milagros a veces hay gente que le cuesta conectar con eso, porque de verdad nos invita a muchas cosas que están como alejadas de nuestra forma de interpretar la realidad. Pero os puedo asegurar que este libro está orientado a que encontremos la paz interior de verdad y que además sea duradera. Y os puedo asegurar que las herramientas que tiene nos ayudan mucho con esto, pero tenemos que poner también mucho de nuestra parte, ¿vale? Ya os hablaré de un curso de milagros más adelante. Y luego también tenemos el epicureísmo, que bueno, no es que sea lo contrario del estoicismo, pero de alguna forma tiene como una serie de principios que nos van a hacer ver que realmente no controlamos nada, que no hay nada de qué preocuparse, ¿no? Un poco va en esa línea. Se basa en una historia distinta que el estoicismo, ¿vale? Incluso a mí me gusta más el estoicismo, porque digamos que profundiza más en otros temas que son muy interesantes, sobre todo a la hora de sentir paz interior. Pero bueno, el epicurismo también nos podría servir, ¿no? Es otra herramienta filosófica de la antigua Grecia que va un poco en esta línea. Así que bueno, sin más me despido, os voy a dejar abajo enlaces por si queréis acceder a todas estas historias que os he contado. Espero que os haya servido y sobre todo os animo a que seáis vosotros los dueños de vuestro propio sueño, es decir, no permitáis que nadie os diga cómo tenéis que dormir, qué es lo que tenéis que hacer, porque muchas veces no funciona. A mí me funcionó esto, soltar este botón de on-off y rendirme, soltar, despreocuparme, pero despreocuparme en el buen sentido, o sea, teniendo la confianza de que hay un cierto orden, de que todo está ocurriendo por algo y que yo lo mejor que puedo hacer es rendirme a ello, ¿no? Pero puede ser que vosotros encontréis otras formas, puede ser que nunca hayáis conectado con esta rendición, con este soltar, y que hayáis conectado con algo de esto y os funcione, así que mucho ánimo, seguid adelante con ello. Es decir, lo mejor que podemos hacer es observarnos y ver qué es lo que nos funciona a nosotros o no. Podéis experimentar cualquier cosa de estas y ver qué es lo que os funciona y lo que no, y estará bien. No hay una receta mágica que sirva para todo el mundo, ¿vale? Así que bueno, sin más me despido. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, dale like, y si te gustan estos temas, si te gusta saber cómo mejorar, cómo alcanzar el liderazgo personal, suscríbete a mi canal, que tendrás por aquí abajo pinchando en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.